Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, mi estimado. Amén, hermano Carlitos. Bueno, acá hay una pregunta que es un poco álgida y yo sé que es un común denominador, puede ser, es algo que se presenta, es un fenómeno, pero pocos se atreven de pronto a hablar de él. Y preguntan, Dios lo bendiga, mi pastor, ¿puede un hermano prestar dinero al 20, 30 o 40%? Dios mío, ¿qué es eso? Pues que lee el Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, el que no ha dado su dinero a usura. Exacto. Yo creo que ahí hay dos cosas muy interesantes. La primera, que el creyente que dice que va para el cielo y presta dinero al 10, al 20 y al 30, está muy complicado. Está muy difícil eso. Y la segunda, que el que se hace esclavo de ello, también está muy mal. También. Yo le recomendaría al hermano que preste ese dinero tan alto, que tenga mucho cuidado, porque eso es un delito ante la ley. Es un delito. Y es un pecado ante Dios, porque usted no debe de aprovecharse de la necesidad de su hermano. La ley tiene una tasa. Usted no puede prestar dinero por encima de esa tasa que ha fijado el gobierno a través de la superintendencia bancaria. Así que mucho cuidado. Es bastante delicado. Complicado, se aprovechan de la necesidad también del Claro. hermano. Y eso hace de Eso que... está bien. No, es que eso es un pecado. Y es Realmente eso curioso un cuando uno escucha casos de personas, entre comillas, pues reconocidas, hasta pastores, haciendo eso, hermano Carlos. muy delicado. Preste el dinero si no lo necesita y no le cobre interés a su hermano. Y si llegase a ser por motivo de negocio, si lo presta, no lo dé a más de lo que permite la ley. Sí es. ¿Y a cuánto permite la ley, pastor? 3.8 más o menos. No, Es lo máximo, ¿no? no. Yo creo que la tasa, uno en el banco le cobran al 2.5, 2.8. 3. Es como lo máximo. No sé. Sé que está al 2.8 en los bancos. Y ellos manejan una tasa de usura alta en este momento. Es alta esa tasa. Pero es muy bueno que tengan cuidado en eso los cristianos. Porque de verdad, a mí me parece que, al 10, al 20 y al 30. Terrible. Dios bendiga al hermano que está siendo esclavo de esa situación y que le aparejen las cosas. Pero cuando un hermano presta dinero a ese precio, porque tiene mucha necesidad. Claro, pero yo le Yo recomendaría pienso que hiciera más bien un trámite delicado. ante una entidad financiera Ajá. y primero, pues, la deuda debe estar asegurada. Segundo, va a ir abonando capital y va pagando sus intereses. Creo que no es un buen negocio. Sí, aunque normalmente la persona que acude a estos prestamistas, pues es porque están reportados en data crédito y entonces un banco no les va a prestar porque aparecen en el listado. Bueno, que aprendan a ser delicados. Sí, señor. Que así como somos sonrientes para pedir prestado, Exacto. pues vamos a ir felices también a pagar. Así es. Sigamos. Pastor, ¿por qué toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora? Bueno. ¿Esto tiene que ver con el medio ambiente que vivimos hoy? No tanto con el medio ambiente, sino con el comportamiento del ser humano. Ujú. Que si usted lee bien el pasaje, va a encontrar que el anhelo de la naturaleza misma es
esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, hablando acerca de lo que será el establecimiento del reino, que es donde se va a lograr recuperar todo lo que Adán perdió por su propia voluntad, porque no es como algunos dicen que el diablo le quitó, no, Dios le advirtió, Claro. y él se dejó seducir a través de su mujer y desobedecieron a Dios. ¿Cuándo entonces vendrá ese día? Bueno, cuando se cumpla lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, el verso 28. ¿Ya? Perdón, capítulo 15, el verso 28, donde enseña que en tanto que las cosas no estén sujetas a Cristo, pues el oficio de Jesús como restaurador de todo seguirá en pie. Y una vez que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vendrá el momento cuando lo que perdió Adán en el Edén será recuperado en Cristo. Y esa es la misión que tiene la iglesia, y se verá realizado a plenitud cuando llegue el momento del juicio de las naciones vivientes y se establezca el reino de Dios, como dice Apocalipsis 20. Amén, muy bien, amén. Pregunta, hermano Carlos, ¿me podrían explicar el versículo 6 de Mateo 7? Que dice, hermano Carlos, así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿San Mateo qué? Capítulo 7, verso 6, titula El juzgar a los demás. Bueno, si usted lee todo el pasaje, va a encontrar la respuesta. Lo primero es que Jesús está hablando a los discípulos acerca de cuál debe de ser el comportamiento de los ciudadanos del reino. Y entre ellos debe de tener cuidado a dónde y en quién depositan la palabra. ¿Por qué? Porque es claro que la misión del cristianismo es llevar el evangelio, pero también es claro que no debemos de buscar obligar a nadie que no quiere, porque al final la reacción será ¿qué? Violenta, agresiva. A eso es a lo que la Biblia se refiere. A eso era lo que Jesús hacía mención. Sigamos, hermana Mercedes. He hecho una pregunta varias veces y nada que me responden. ¿Qué diferencia hay entre la... Acérquese un poquito, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la IPU y la IPUI? Bueno, la IPU Porque es la he visto- Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La IPUI es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Exacto. Dice, porque conozco varios pastores y músicos que son destituidos de la IPU y por pecado y demás, y se van a la IPUI y allá sirven allá pueden servir en el altar. Las diferencias son incluso los ponen hasta de pastores. Claro, las diferencias son administrativas. ¿Ya? ¿Y por qué se van de la Pentecostal para la Pentecostés? Por diferencias que están relacionadas, algunas por el área moral, es decir, a algunos creyentes que en la iglesia no pueden desempeñar alguna actividad por algún comportamiento no digno, entonces buscan un lugar donde puedan desarrollar su actividad y allí les abren las puertas y se ubican allá. ¿Ya? Casi siempre las personas que se van de la iglesia se van por algún resentimiento, porque fueron descalificados para desempeñar algún ministerio dentro de la iglesia, y la Iglesia Pentecostal Unida Internacional les abre la puerta. Ahora no vamos a juzgar aquí si está bien o está mal.
cada uno dará cuenta a Dios. Lo que hace la iglesia es buscar que se dé el verdadero ejercicio de la fe en aquellos que prestan un servicio a Dios dentro de la iglesia. Ya cuando alguien se va de la iglesia, ya escapa a nuestra administración. Y donde vayan, no necesariamente allá. Hay otras comunidades que también aceptan a las personas, que incluso se llaman centros de restauración, ¿no? Porque piensan que en la iglesia no existe la doctrina de la restauración. Pero en la iglesia existe la doctrina de la restauración. Lo que pasa es que hay cosas en la vida que no se pueden restaurar dentro del sistema que rige la iglesia. Y básicamente me refiero al caso de los pastores. Un pastor es destituido por alguna situación que es digno de que se le dé ese lugar, destituirlo. Una falta grave. Una falta grave. Pues él puede ser restaurado como cristiano, pero no como pastor, porque la iglesia maneja una altura y busca que sus pastores sean ejemplo, y en consecuencia, pues cuando alguien tiene un comportamiento indigno, que puede ser en el área doctrinal, puede ser en el área moral, puede ser en tantas áreas que hay, pues la iglesia lo separa. Pero eso no quiere decir que no pueda seguir siendo miembro de la iglesia. Él puede seguir siendo miembro de la iglesia y ser restaurado en su vida espiritual. No podrá ser pastor. Ahí entra a jugar un papel muy importante, es ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Por ser pastor o por ser salvo? Ningún pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia llegó a ser pastor. Es más, ni sabíamos ni pensábamos que pudiésemos llegar. Así es. En el camino de la salvación, a Dios le plació darnos esa gracia. Pero eso no es más importante que ser salvo. Lo más importante para un pecador en la tierra es la salvación. Lo que venga de ahí para allá, ser pastor, ser miembro del consistorio de ancianos, ser un directivo distrital, ser un misionero, es maravilloso, es una gracia. Cuídenla, valórenla. Pero recuerden que eso no es más importante que ser salvo. Entonces, algunos cuando son descalificados le dan más importancia al cargo que a la esencia de lo que es el cristianismo, y por eso toman esas decisiones y se van de la iglesia. Como que no se ven en otra función, como que no se ven haciendo otra cosa diferente a lo que venían haciendo. Lo que sí es cierto es que no prosperan. Exacto. Eso sí es cierto. Eso sí es delicado. Sí. Esta semana pasada me visitaba alguien que fue bautizado en una comunidad del nombre, ¿no? Y él dice, hermano, yo he llegado a entender de que algo pasa. Porque uno ve que donde llega la iglesia, ahí se establece y crece. Sí, amén. Pero donde yo he creído, veo que en vez de prosperar, mengua. Anoche hablaba con otra persona que es de otra comunidad, de alguien que se ha ido y ha fundado su propia tienda, y me decía que ella estaba sin saber qué hacer porque observaba que allá, en vez de prosperar, van en retroceso, mientras que la iglesia del Señor, pues todos los días, es que en Colombia se está abriendo mensualmente 1, 2, 3 o más iglesias. Sí, señor. Pastor, pero ¿por qué pasa eso? Pues yo pienso que Planta que no planta mi sí, padre. toda división es mala.
toda Sí, división. una persona- Más allá de que se diga que es lo mismo. Sí. Sí, pastor, No es lo cuando un mismo. hombre... Por un algo hombre- se dividió, Sí, exacto. cuando un hombre sale de la iglesia por inmoralidad y dice, no, es que a mí Dios me mandó a predicar. Y como Pero- sea, él busca y... No, pero es que esa es una visión equivocada. ¿Por qué? Porque el hecho de que no sea pastor no quiere decir que no puede predicar. Exacto. Si él se somete a la disciplina en la iglesia, él podrá llegar a ser hasta diácono. Yo conozco ex pastores que hoy ejercen el diaconado y son una mano derecha del pastor y viven involucrados en el servicio a Dios, predicando. Ahí lo que juega un papel muy importante es ¿qué busco yo? ¿Ya? Entonces, si yo busco vivir del pueblo, es una cosa. Pero si yo busco predicar el evangelio, es otra cosa. Yo le he dicho a la gente que en la Biblia, la salvación que Dios le da a un hombre a través de la predicación del evangelio de un creyente es igual a la salvación que Dios le da a una persona a través de la predicación del pastor. ¿Está claro? Claro, claro. Pero algunos piensan que es pastor y pastor. No. Yo sé que alguien está por allá pensando y mañana pueden hacer algún comentario. Yo quiero hablarles con todo el amor del mundo. Siento mucho que un creyente o un pastor fracase. A mí me duele profundamente. La iglesia tiene una normatividad. En esa normatividad dice que un pastor que ha sido destituido no puede ser pastor. ¿Ya? Pero no dice de que no puede predicar. Al pastor que por alguna circunstancia debe ser pastor, si él se somete a la disciplina que establece la iglesia. Una vez cumplida esa disciplina, él puede volver a predicar. Me refiero en escenarios. Porque en cuanto a difundir el evangelio, pues es una misión de todos, independientemente de que yo tenga la investidura de pastor o no. La predicación desde el principio era por las casas, por las calles, en las plazas, y no se necesitaba la investidura de ser pastor. ¿Ya? En la iglesia hay cualquier cantidad de hermanos que predican el evangelio y no son pastores. Claro. Entonces, las personas que por alguna circunstancia no pueden ser pastores en la iglesia, no necesitan irse de la iglesia para cumplir con el mensaje de la predicación. Él puede hacerlo. Y una vez que cumpla su ciclo de disciplina, seguramente que el pastor donde asista lo va a involucrar en el servicio y podrá volver a predicar en un escenario. Amén. Bueno, y a propósito con esa pregunta también de las otras denominaciones o otras doctrinas del nombre, otras iglesias en el mundo, preguntan, en el caso de que alguien que haya pertenecido al IPUC en Colombia se vaya a vivir a otro país donde se predique la misma doctrina, pero empiece a celebrar Navidad, ¿qué pasa ahí? Pues no sé, eso es como tan complejo. Es que, mejor dicho, uno aquí ante una pregunta de esas, Pastor, pero es que yo creo que una persona que ha conocido a Dios de antemano sabe que eso es... Lo que pasa Sí, es que lo uno que entiende es idolatría, aunque uno entiende a la que es persona en el paganismo. sentido de que, por ejemplo, yo he visto bueno, no dar nombres acá, pero en Estados Unidos se llega allá y ven en el templo que en diciembre ponen el árbol o en diciembre decoran especial y celebran la Navidad y celebran la llegada del niño o recordar el nacimiento de Jesús. Yo en denominaciones del nombre de Jesús. Yo conozco una organización en Colombia, yo era pastor en una iglesia y el pastor de esa comunidad, para que la gente no se fuera para la iglesia, pues celebró su Navidad y hizo pesebre y hasta entró a unas personas como José y María. Exacto. Pero Era un burro. sí, Sí. a pleno salón.
Pero yo pienso pues que eso ya es un evangelio muy leudado. Y eso ¿no? es participar de lo sacrificado a los ídolos. Pero claro, Ahí está. claro. Es puro paganismo. Sí, es que eso es- Sin embargo, hay que hacer una salvedad, y es que dependiendo de la escuela, Ujú. así trabaja la misión. Entonces, hay escuelas... Pastor, pero si dices que dependiendo de la escuela, si es que nosotros sabemos que Jesucristo murió una sola vez, ¿cómo vamos a permitir o a, No, por eso a les... creer de que cada año muere, cada año vuelve y resucita, cada año? Claro, no, los cristianos tienen que salir de ahí. Claro. Y es que como que ignoran, no sé, o si lo ignoran, bueno, no lo ignorarán, No. pero el trasfondo de esas celebraciones. No, es que no solamente eso, vea, ahí hay mucho más, incluso dentro de nuestra organización. El fomento de prácticas dentro del culto que buscan distraer a la gente, entretener a la gente, pues también es muy similar a eso. Porque la gente que hace el pesebre, que coloque el árbol, es buscando que los que van a sus reuniones no extrañen lo que está pasando afuera. Sí. Igual Pero pasa... como por tener la gente así. Exactamente. Claro, para que no se vayan. Igualmente pasa en la iglesia, donde visten el salón de negro, colocan luces multicolores y bueno, hacen todo un show Para para entretener a la gente. Entonces, a nosotros se nos ha olvidado que a la gente no hay que entretenerla con esas cosas. A la gente hay que predicarle el evangelio como es. Y la persona que quiere ser salvo no se va a ir. No se va a ir. Incluso así los echen. Lea bien lo que dice San Juan 6. Jesús ha dado una enseñanza sobre el pan de vida que descendió del cielo y concluye diciendo que Él es el pan y que el que coma su carne y beba su sangre tiene vida eterna. Y generó un movimiento de gente que se van y se van y se van, y de pronto los discípulos se quedan solos con Jesús. Entonces uno de ellos le dice: Señor, mire que todos se van. Jesús le dijo: ¿quieren irse también ustedes? Sí. Jesús no estaba en una obra de teatro diciendo que usted es la prostituta Dalila y que usted es Caín matando al hermano y que usted es el demonio incorporándose para atentar a no sé quién. Que eso es lo que se está viendo en el último tiempo. No, Jesús le estaba hablando la verdad, Pastor, y eso es muy delicado. pero muy grave. Eso es muy delicado, porque en una iglesia de la nuestra hicieron una presentación. Hay personas que son como muy, como dijera, muy susceptibles, muy... Sí. Se afecta mucho. Se afectan. Hicieron una presentación un domingo por la tarde. Un muchacho creyente, servidor, tocaba batería en la iglesia, con una niña de 10 meses, tenía su hogar, y él hizo el papel de Judas. el papel de Judas, que Ah. fue y se ahorcó. Y sí, a la madrugada del lunes él fue y se ahorcó, lo encontraron ahorcado. Entonces yo digo que hay cosas que afectan a las personas. Entonces, por eso, la iglesia tiene dentro de su estructura un departamento que se llama artística, ¿no? Sí, señor. Y dentro de ese departamento hay un ramo que está relacionado con teatro. Sí. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, los pastores deben de poner cuidado. No podemos satanizar el teatro, porque el teatro es cultura. A través del teatro se le puede llevar el Sí, evangelio a la gente. es una forma de transmitir el mensaje. Claro, Sí, el mensaje, hay un sí. departamento hay un top, es que se llama. Ujú. Ellos hacen Toc un Toc Teatro. top teatro. Ellos creo que son uno de los mejores grupos del país Sí. y hacen unas presentaciones muy sanas. Uno verlos en un parque reuniendo gente, abriendo el espacio para que se predique el evangelio es maravilloso. Pero yo mismo fui a un escenario donde presentaron una obra de teatro que yo casi me salgo del culto y no les predico, porque rayaba fuera de serie, fuera de orden. Y no es que la iglesia vale eso, sino que la falta de conocimiento del pastor o la falta de autoridad del pastor no le permite tomar controles. Y a veces la gente se le va la mano.
Entonces yo cada que me van a hablar de una obra de teatro les digo qué es lo que van a hacer. Porque yo no voy a permitir que en una obra de teatro me aparezca un hermano gay o me aparezca un hermano con la investidura de Satanás, o me aparezca una niña con la investidura de la mujer adúltera, porque pues realmente eso es un mensaje que nada tiene que ver con el evangelio. Eso que lo hagan los que no conocen a Dios. Entonces, en ese campo de obra de teatro, los pastores como los grupos sí deben de tener mucho cuidado. Claro. La línea es muy delgadita. No, muy delgada, muy delgada, muy delgada. Tremendo. Entonces, sigamos. Bueno, sí. En conclusión, aquellos que celebran la Navidad en otra denominación del nombre, respetamos eso porque son de otra organización. Dentro de lo que ellos piensan, creen, todo eso lo respetamos. Que si se van a salvar, que si está bien, que si está mal. Yo no voy a entrar a hacer esos juicios. Lo que sí sé es que donde yo sea pastor, enseñaré que la Navidad no se celebra en la fecha que la celebran, que tiene un origen pagano, que viene de un origen pagano, que no debe de ser parte del portafolio de servicios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Claro. Eso es lo que yo creo. Claro. Porque desde niño así creí. Amén. Sí es. Y cuando uno mira la historia, entonces se da cuenta que tiene razón. Otro puede pensar diferente y nosotros lo respetamos. Así es. Sigamos. Sí, señor. Pastor, ¿qué opinión? Hay varias personas que preguntan, quieren escuchar la opinión del pastor Carlos Hoyos acerca del Día de las Brujas, del 31 de... A propósito. Bueno, ayer precisamente estaban haciendo un reconocimiento a la muerte. Hay partes donde celebran. Sí, claro. México, por ejemplo. México, en Ecuador, el 1 de noviembre, celebran con una bebida porque ellos piensan de que ese día los muertos salen a beber esa bebida, por ejemplo. En Filipinas sacan los muertos de las tumbas, los visten, los limpian, se toman fotos una vez al año. ¿Los muertos? Los muertos. ¿Y O sea, se descomponen? No, señora, los momifican. Momifican. Sí. Y los sacan y usted lo ve allí y la anciana que murió hace un año, ahí está parada. Ay, no. Sí, en Filipinas, hermano Carlos. Es fuerte las imágenes. Pues yo creo que ahí los cristianos tenemos que establecer diferencias. Porque, pues ya ustedes recuerdan el origen, que eso está relacionado con una tribu, Sí, señor. que tenía cuyo fin sacrificar niños en honor a su Dios, y que pues hasta las autoridades en Colombia, los medios de comunicación advierten a los padres de familia porque ese día muchos niños desaparecen y se dice que son sacrificados a Satanás. Con respecto a los disfraces, pues ningún cristiano debería de disfrazarse, ¿no? Porque el único que se disfraza es Satanás. Los hijos de Dios no nos disfrazamos. Hemos sido vestidos de la armadura de Dios. Recuerdo que en una iglesia donde era pastor, había unos hermanos que tenían un almacén, pero 8 días antes colocaban, 8 días antes del 31 Sí. de octubre, colocaban un letrero. Sí. Este negocio se cierra desde el día tal y se vuelve a abrir hasta el día tal. Los hermanos, que entre otras cosas yo los bauticé, ellos decían que era la oportunidad para predicarle el evangelio a la gente. Entonces, cuando terminaba la temporada o antes de, al ver el aviso, les preguntaban por qué. Si era la oportunidad de hacer dinero. Entonces ellos decían, no, es que el interés nuestro no es hacer dinero. Nosotros sabemos que se necesita, pero nosotros no vamos a participar de un culto que es satánico, donde se le sacrifican los niños al mismo Satanás. Nosotros no podemos participar de eso. Y no queremos
pues que a través de los disfraces se le haga un culto a la muerte, cuando al final nosotros creemos en la resurrección y en la vida que es Cristo. Los cristianos no debemos de participar. Es muy posible que ahorita comiencen ya a decirle a los niños, a los padres de familia, que ese día, por favor, o esa semana, Sí. manden sus hijos disfrazados. Sí, sí, pastor, así es. Pues hombre, usted como cristiano tiene que medir consecuencias y darse cuenta que por ahí no es la vida cristiana. Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios y dice que el único que se disfraza es Satanás. Nosotros no tenemos que disfrazarnos. Debemos de andar como hijos de luz. Amén. Así es, y es que también no podemos ignorar los orígenes de las cosas. Esa celebración pues obviamente tiene un origen pagano, viene de los celtas, en las regiones de Irlanda, Inglaterra y Francia de hace cerca de 2000 años, en donde se hacía una celebración el 1 de noviembre, la noche, entre el 31 y el 1, en donde se creía que se daba fin a la cosecha y empezaba el invierno, terminaba la cosecha y que en ese momento los muertos venían y visitaban sus familias. Entonces los celtas, los druidas, hacían adoración y hacían ritos y visitaban las casas de casa en casa pidiendo ofrenda para sus familiares muertos. Esa tradición pasa a América del Norte, más exactamente Estados Unidos, comercializan todo, meten disfraces, meten los dulces, pero todo tiene por ponerlo bonito, pero todo tiene un origen pagano y un origen satanista fuerte. Y ahora con el surgimiento de ese nuevo alucinógeno, yo me imagino a los niños, ojalá que pongan cuidado, Sí, porque pues, salen a te va pedir bien. y hay... Uy, sí. Es la estrategia que los grupos Aprovecha. al margen de la ley buscan captar nuevos adeptos para que sean potencial consumidor de alucinógenos. O sea, y aparte de eso, pues está comprobado Sí, está comprobado. de que en esa noche sacrifican niños a Satanás. Sí. Y ningún padre de familia, ninguna madre de familia quisiera dar a luz un perro, o un zombie, o un demonio, o una bruja. Nadie. Y uno ¿Por qué dice eso, pastor? pues porque yo he visto niños disfrazados de demonios, Ah, ya. disfrazados de lobos, disfrazados de la muerte. Yo me imagino una madre de familia que una vez da a luz, mire que su hijo es un demonio. Y uno entiende por qué quieren celebrar de esa manera. Entonces, no, hay que poner cuidado en eso. Amén, Nosotros amén, amén. debemos de vestirnos de luz, como hijos de luz. Amén, hermano Carlos. Preguntan Siga. aquí. Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Qué es el aliento de vida y el espíritu? Y otra pregunta. ¿Los animales tienen aliento de vida refiriéndose al espíritu de Dios? Aunque una hermana me dijo que es diferente a lo que Dios nos dio a nosotros. Lo que pasa es que la vida es espíritu, el hálito de vida. En los animales es por la palabra. El hálito de vida en los humanos es porque Dios sopló hálito de vida. Por eso es que Salomón en el libro de Eclesiastés dice, ¿quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal abajo? Haciendo alusión de que el hombre como el animal tienen espíritu. Pero ¿cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? Exacto. Bueno, que el animal no tiene alma. El hombre sí tiene alma. Entonces, hay que establecer diferencias. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Y qué es el cuerpo? Entonces, vamos a simplificarlo así. El hombre es un vehículo donde el hálito de vida dado por Dios hace que mi yo conciencia me mueva, actúe, decida y asuma consecuencias. Se lo explico más simple. El hombre es el vehículo, el combustible es el hálito de vida, el alma es la razón del ser, la cual permite que nosotros, a diferencia
a diferencia de los animales, estemos facultados para tomar decisiones, cosa que los animales no. Porque los animales actúan por instinto, los seres humanos por conocimiento. Los seres humanos somos morales, los animales no. A los seres humanos se les demanda, a los animales no. ¿Por qué? Porque ellos son una creación inferior, puesta bajo la responsabilidad del hombre, y al hombre como tal se le demanda. Por eso incluso el Código de Policía en Colombia dice que si tiene su mascota y la saca al parque y él deja su moño, el deber es llevar la bolsita y la palita, recoger el excremento, porque si no, el código hace de que la persona sea violador de la ley y hay un comparendo. ¿Por qué no se la hacen al gato o al perro? Bueno, porque no tienen conciencia. Por instinto ellos hicieron lo que hicieron. Es una ley natural. Al hombre que es el responsable, a él sí. Entonces los animales como el hombre, como las plantas, como la naturaleza misma en general, tienen hálito de vida, que es dado por Dios, en el sentido de que Él fue el que los creó y les dio vida. Por medio de la palabra. Exactamente. El hombre fue creado por Dios, pero Dios sopló lo que hizo con aquellos por la palabra, en el hombre lo hizo por el hálito de vida. Dice, sopló en su nariz, hálito de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces recuerde que el ser humano es un ser integral. El Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Simplemente el hálito de vida va a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con el cuerpo? Va a la tierra donde fue tomado. ¿Qué pasa con el alma? Entra en un estado que si lo hizo correctamente durante los días de su carne, va al seno de Abraham. Y si no actuó correctamente, pues va a un lugar donde espera la resurrección con el prejuicio de su conciencia que le dice que está condenado. De allí que diga la palabra que nos hizo a su imagen y semejanza. Exactamente. En el sentido de que podemos decidir, amar. Sí, es que esa es la diferencia que hay entre el hombre y el animal. Muy interesante. Por eso aquí me han escuchado decir, tal día habrá programa si Dios no ha abandonado este vehículo. Así es. Porque el cuerpo es el vehículo donde Dios se mueve en el campo del espíritu, no santo, sino del hálito de vida. Amén. Porque una cosa es el hálito de vida y otra cosa es el Espíritu Santo que obra en el hombre produciendo efectos transformadores. Amén. Eso también debe quedar claro. Sí, señor. Amén. Pastor, la frase que dicen las personas, haz lo que tu corazón te diga, ¿está bien decirla? Ya que la Biblia dice que perverso y malvado es el corazón, más que todas las cosas. ¿Me puedes explicar acerca de ello? Claro, lea Eclesiastés, leámoslo. Ahí en Eclesiastés tiene una muy buena respuesta a ese interrogante. ¿Ya? Si usted lee bien, vea. Verso 9 del capítulo 11 del libro de Eclesiastés. Amén. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas... Entonces, las personas pueden hacer lo que quieran. Eso sí, deben de tener conciencia que de todo lo que hagamos tenemos que dar cuenta. Eso de que haga lo que el corazón le diga, olvídalo. Porque engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Yo debo de hacer lo que Dios me manda. Claro. Pero que si usted puede hacer lo que el corazón le diga, sí. Lo que pasa es que usted tiene que saber que al final de la jornada va a dar cuenta a Dios de todo lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sigamos. Amén. Pregunta, hermano Carlos, Dios los bendiga grandemente, pastor. ¿Está bien fijar cierto tiempo a Dios en respuesta a determinada petición? No, porque usted no puede someter a Dios a su voluntad. Exacto, sí. ¿Es que no ha leído acerca del Padre Nuestro?
Hágase su voluntad en el cielo. Y Santiago escribe en su carta y dice que el deber de los que salen y regresan, compran y venden, no es yo, sino es la voluntad de Dios. Entonces, los cristianos debemos de aprender a aceptar la voluntad de Dios y no poner a Dios en el paredón diciéndole como una amenaza, ¿no? Tienes que responderme en este lapso de tiempo. A lo mejor Dios le respondió inmediatamente diciéndole que no, pero como le falta tanto conocimiento de Dios, porque quien hace eso no conoce a Dios. Alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y en conocerme. Hay que respetar la soberanía de Dios, el señorío de Dios, y aceptar su voluntad, independientemente de que a mí me parezca o no, que se ajuste a mis sueños, ideas, caprichos o no. Al final Dios sabe todo con conocimiento anticipado. No está bien. No está bien. Amén. Pastor, tengo una compañera que me dice que el Nuevo Testamento sí permite los tatuajes. ¿Qué me dice usted acerca de ello? No existe un solo texto en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento que avale los tatuajes. Antes lo rechaza. Lo rechaza tajantemente. Lo que pasa es que seguro la hermana no tiene conocimiento y quisiera que... De pronto puede pensar en lo que Apocalipsis habla, por ejemplo, de la marca que le fue puesta a la gente y que va dirigida en dos sentidos. Un sello que le fue colocado a 144,000 y la marca que la bestia va a poner. Pero es que a ella se le olvida que ambos no son tatuajes. En los misioneros 144,000 es la investidura que Dios les da para enfrentar el periodo de la semana 70. Y la bestia lo impondrá como un código a través del cual los individuos serán identificados, podrán comprar y vender, y que sin ello no podrá tener una vida social y comercial. Pero no es un tatuaje. No es un tatuaje. Dieguito. Amén, amén. Y en Levíticos claramente dice que no te puedes hacer tatuajes ni Claro, marcas en tu Levíticos cuerpo. capítulo 18 creo Sí, que es. sí, señor. Sí. En el cuerpo no se pueden hacer ninguna marca. Inclusive ni por lo más sagrado. Mire que va hasta el muerto, dice, ni por muerto. O sea, voy a colocar el ejemplo aquí. No se debe de hacer ningún tatuaje. Término general. Extremo. Es que se murió mi mamá y yo quiero tener el recuerdo de ella para siempre. Me voy a hacer el tatuaje de mi mamá en el pecho, o en la frente, o en la pierna. Dice, ni siquiera por esas cosas es permitido los tatuajes. Y la ciencia ha demostrado que las personas que hacen eso quedan por un tiempo intoxicada su sangre, de tal forma que no pueden inclusive ni donar para salvar a su hijo, y que además el deshacerse de ello es sumamente costoso y no quedarán igual. Eso es lo que dice la ciencia. Lo que pasa es que esa es una industria que va de la mano de la estética, de la belleza, donde se busca una sociedad de consumo que enriquezca a algunos que están dispuestos a venderle el alma al diablo con tal de que sus súbditos se vuelvan esclavos de sus imaginaciones y así pues ir cayendo en ese problema tan serio. Vale la pena aclarar que seguramente está el interrogante por ahí: pastor, y yo me hice un tatuaje de inconverso, ¿qué hago ahora? Bueno, ya lo pasó. Tiene, ya no hay nada que hacer, Sí, ya pasó. pero no se haga más. Y usted, que como yo nunca lo hemos hecho, no lo hagamos, porque no trae beneficios, más bien trae perjuicios. Vaya al Salvador y se da cuenta el resultado de los tatuajes. Todo el que llegue al Salvador, por ejemplo, hoy con un tatuaje, Ay, ay, ay. es sujeto
de transgresión de la norma, de la ley. Porque ellos se tatuaban con un fin. Las pero maras, eso, sí, ¿y señor. qué hace la gente que ya tiene sus...? No. En Colombia no existe esa ley. La gente tiene sus tatuajes y se pueden tatuar. Es una industria. Eso es una industria. Sí, lo que sucede es que allá en Pero en El Salvador En El es un Salvador, delito. las Ya es un maras, las pandillas llamadas maras, en forma de identificarse entre ellos, se hacían tatuajes en todo su cuerpo y cada mara tenía ciertos tatuajes. Entonces, según el tatuaje que tenía, Era su rango en se la- sabía su rango dentro de la organización, pero no era un tatuaje chiquitico, el corazoncito acá, No, pero se lo ponían en la frente. en todo la el cuerpo. Sí, tremendo. Bueno, Y lo único que trae es prejuicios a la salud. No lo haga, sobre todo si usted es un cristiano. Si lo tiene, ya Dios perdonó su pasado, viva su presente, despreocúpese. pues sí. Y busque la manera de cubrirlo, ¿no? De cubrirlo. ¿Por qué? Porque yo conozco casos de pastores que en el mundo se hicieron tatuajes terribles. Entonces, pues imagínate. Llega uno al campamento y le toca en la misma habitación y... bueno, La misma cabaña. la misma cabaña, sí. Preguntan, hermano Carlos, Dios los bendiga. ¿Para qué Dios hizo al hombre? Isaías se lo dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Sí. Aunque el contexto está aquí dirigido al pueblo de Israel, la verdad es que el hombre fue creado con un objetivo. ¿Ya? Usted lo lee en Génesis. Y colocó Dios al hombre en el Edén para que lo cuidara y lo labrara. Y luego viene la segunda parte. Y les dijo: creceos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Para eso creó Dios al hombre. A ver. Que es la gran pregunta filosófica, ¿no? Los Claro. griegos intentaron dar respuesta. Entonces, el hecho de que el hombre se extravíe no es que Dios lo haya creado para lo malo. Dios lo creó para lo bueno. Salomón dice: he aquí que Dios hizo al hombre recto, Y pero el hombre buscó muchas perversiones. buscó muchas perversiones. Ah, sí. Pastor, ¿puede un hermano bautizado tener como negocio una licorera? Sí puede, Pero no debe. Ah, bueno. Todo me es lícito, no todo conviene. Imagínense yo predicando en contra del alcoholismo, Claro. de los salud. Si una persona puede tener una licorera, distribuir licores, entonces otro puede distribuir alucinógenos, otro puede montar un prostíbulo, otro puede montar una oficina de Está sicariato. patrocinando el pecado. Pero claro, los cristianos no debemos de vender nada que afecte la salud y que vaya en contravía de lo que Dios enseña en su palabra. Amén. Uy, amén, amén. Preguntan, Dios los bendiga, hermano, sobre la parábola de los talentos en Mateo 25:14, nuestro Señor se refiere a la iglesia. ¿Podría explicarme esto, por favor, ya que es utilizado como doctrina de prosperidad? No se refiere a la iglesia porque, entre otras cosas, los 4 evangelios están bajo la ley. Es una figura que Jesús toma para enseñarle a los discípulos y a los que con él estaban que Dios les dio a ellos. Y que lo podemos traer a nuestro contexto, sí, pero que nada tiene que ver con la iglesia. ¿Ya? Es como la parábola de las 10 vírgenes, que algunos la toman como para Sí. la iglesia. Ujú. No, nada tiene que ver. Son figuras que Dios toma para dar una enseñanza. En el caso de los talentos, para que las personas desarrollen las capacidades que Dios les da en beneficio de su Señor. Si lo traemos a nuestro contexto, las capacidades que Dios le da a cada creyente debe de ponerlas al servicio de su Dios. ¿Ya? Así es sencillo. A eso es simple. No le ponga misterio. La parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza a través de la cual Dios, el mensaje principal no son las vírgenes, ni las prudentes ni las insensatas. El mensaje que Jesús transmite ahí es: debemos de estar preparados. Ese es el mensaje. Algunos lo alegorizan.
diciendo que las vírgenes prudentes es la iglesia. No, la iglesia no es invitada a una boda. La iglesia es la parte primordial de la boda. Es una figura que Jesús toma para enseñarle al pueblo que deben de estar preparados, no preparándose, preparados. Es el mensaje principal de la parábola de las vírgenes. Pastor, mi pregunta es, ¿qué pasó con Israel que lo tomaron por sorpresa? ¿Es la profecía del Salmo 83? Cualquier cosa que usted se imagine en la coyuntura que se vive, pues se ajusta, ¿no? Y más desde el pensamiento que usted maneje. Yo no me atrevería a ir metiendo cada evento, porque entonces no cabrían los eventos en la Biblia. Y no es la primera vez que cogen a Israel. Y no es la primera vez. Son eventos que simplemente es la consecuencia de lo que dice el Salmo 81, eso sí. Israel no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Por eso los dejé. Dice, si Israel me hubiera escuchado, en un momento yo lo hubiera librado de sus enemigos. Pero Israel no oyó mi voz. Entonces, la consecuencia de no oír a la voz de Dios en el pueblo ha traído como resultado toda la tragedia que viene desde el momento en que Abraham toma la decisión de aceptar la oferta de Sara y que luego se hace más fuerte cuando el Evangelio de Juan capítulo 1 el verso 11 dice: a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? El mundo. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. No lo recibieron. Ese rechazo de Israel es el que hace que el pueblo no solamente haya vivido desde Jesús hasta hoy cualquier cantidad de dificultades, sino que les toca enfrentar una dificultad mayor que se va a dar tan pronto la iglesia se vaya, que es donde Dios, en razón al amor y al pacto abrahámico, exacto, hace que hayan 144,000 misioneros para las tribus de Israel, tomados de las tribus de Israel, y que además levante 2 testigos según Apocalipsis 11, y que además les envíe un ángel según el capítulo 14 a predicarles el evangelio eterno desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya? Todo como consecuencia de no haber recibido a Jesús. ¿Está claro? Porque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero yo sé que algunos escatólogos ya están haciendo sus sermones para mover la gente en la emoción y no en la vivencia, en el conocimiento y en una visión más amplia que someter a la gente a un tiempo predeterminado para luego no ver cumplido lo que dicen y entonces generar el fenómeno que se dio en los días de Pedro, que todo el mundo predicaba que esta profecía dice que Jesús ya viene y Jesús ya viene, y un día se levantó un grupo y decía: ¿dónde está esa promesa de ese advenimiento? Porque desde los días de nuestros padres venimos escuchando ese asunto y las cosas siguen igual. Claro, porque la gente materialista ha metido a Dios y su programa en el tiempo del hombre. Y ahí es donde el hombre se ha equivocado. No metas a Dios en tu tiempo, porque al final Dios no está sometido al tiempo. Recuerda que tú eres mortal, Él es eterno. Que tú eres hombre, Él es Dios. Que tú eres pecador, Él es santo. Que Él está en el cielo, tú estás en la tierra. Recuerda que para Dios 1000 años son como un día o como 3 horas de la noche. Entonces meter a Dios dentro de mi imaginación para hacer un discurso que mueva a las personas en un momento de emoción, mañana abren los ojos y se dan cuenta que no era así, como el pastor coreano. El Señor vendrá en octubre. Y como no vino en octubre, ¿qué dijo al otro día? Dios
nos mintió. O como le pasó al costeño, ¿no? Ah, sí. Que mandó congregar la gente porque ya ahí no vino y escándalo nacional. O como sucedió en un país donde un individuo manejado por sus emociones manipula un pueblo y los lleva al suicidio. Ese es el resultado de la escatología subjetiva, que no se ajusta a las verdades bíblicas, sino a los eventos del momento. Y al final, quien queda mal no es Dios, sino usted, que se pone a decir cosas que ni sabe, ni entiende, ni ha visto, y que Dios no se las avala en su palabra. Entonces, ¿debo orar con respecto a la situación en Israel? ¿O Claro. qué hago allí? ¿Cómo? Dice, o cómo actúo ya que es una consecuencia por haber rechazado a Dios. Yo debo de orar por Israel, Por todos, por pero también debo de orar por el pueblo palestino. Sí, qué Es que pesado. hay un Son error armas, en los cristianos. ¿Sí? Así es. Vea, vamos a contextualizarlo en nuestro país. En Colombia hay unas fuerzas legales, ¿sí? Del Estado. Hay otras fuerzas que no son legales, o sea, que el Estado no las avala. ¿Y qué? Si matan un soldado, oremos por el ejército. ¿Y los que asesinan al soldado no tienen alma? ¿No necesitan ser salvos? No, hay que orar por todos para que el evangelio de la paz llegue a los gentiles y también a los israelitas. Lleguen a los palestinos y también a los israelitas, porque lo que ellos viven es la ausencia de Dios. Claro, necesitan. Necesitan. Y uno sí se estremece. Ayer bombardearon un hospital Es tremendo todo. y más de 250 muertos, según dicen. Dios mío. ¿Cómo va a decir uno que hay que aplaudir? Sé que es un país que está defendiendo sus derechos, supuestamente. Además, son respetables, pero eso no es igual a alegrarnos por la muerte de esas, porque esas personas, niños, enfermos, hay gente de lado y lado Sí. inocente. El deber de la iglesia es orar para que Dios obre y haga lo que tiene que hacer. Dios puede cambiar ese corazón de violencia, de odio, por un corazón nuevo. Amén. Claro, Dios puede. El deber de la iglesia es orar para que cese la violencia. Si alguien quiere una razón para ayunar, ahí está. Ah, exacto. Porque eso afecta a Colombia. Ya está afectado Sí, Colombia. sí. Ya. Claro, y mucho más. Con las Ya declaraciones. está afectado Colombia. Entonces tenemos que orar porque los eventos que afectan al mundo también repercuten en nuestro medio y nosotros somos peregrinos aquí, vamos para el cielo. Y lo que la Biblia dice es que oremos para que Amén. podamos vivir de una manera que quieta y reposada.